Entonces los dejo con Johanna Lozoya, quien nos va a adentrar un poco más, sobre todo a los chicos, en qué es la investigación. Bueno, muchas gracias. Si me lo permiten, me voy a parar en un ratito. Soy muy mala para estar hablando sentada, sobre todo el tipo de información que en esta ocasión quiero compartirles. Preparé este breve exposición sobre la investigación como un acto de creatividad, pensando básicamente en los estudiantes, pensando en los tesistas y en la constante preocupación que se tiene, no solamente en el momento de la tesis, sino en el entendimiento de qué es la investigación cuando estamos trabajando en el conocimiento de un oficio como es el de la arquitectura. La arquitectura, al que se presente su parte pedagógica en una universidad, es casi una paradoja, puesto que realmente no es uno de las disciplinas universitarias prototípicas, tendría que ser más ligada con el mundo del taller, el mundo del oficio, más que el mundo de la disciplina teórica, humanística, como se ha trabajado científica, tecnológicamente en las universidades. Sin embargo, eso ha generado dos cosas positivas. Una de ellas es que, bueno, la amplitud del conocimiento humanístico para las arquitecturas, y digo las arquitecturas para las múltiples arquitecturas de paisaje, etcétera, se sustenta también en las disciplinas de las ciencias sociales, que sin lugar a dudas sí tienen un lugar en el ámbito universitario. Y por otro, bueno, está también ligada con todo el fenómeno del desarrollo tecnológico que tienen otras disciplinas que también están inscritas en las líneas aplicadas, de investigación aplicada en la universidad. Pero hay un problema entre varios al respecto y tiene que ver con que ha habido un deterioro paulatino en la educación de la arquitectura sobre el entendimiento de para qué sirven las humanidades y para qué sirve el investigar. Pareciera que el mundo a partir del cual se desarrolla y se diseña la arquitectura es un mundo de objetos y no de humanos, y que cuando se tiene que tener relaciones con los humanos es a través de un programa arquitectónico que de alguna manera los define y que se limita a algo que quizás a nivel licenciatura se le llama contexto. Y justamente esta plática lo que quiere es hacerles ver que tal cosa como el contexto, como el programa arquitectónico y como el supuesto abismo entre el objeto y los humanos no es tal, y de hecho los nombres y los significados están mal usados, y en el fondo están hablando más que nada de la ignorancia paulatina que se está dando a nivel humanístico en la disciplina arquitectónica. Entonces, por eso la idea de investigación es creatividad. Quisiera empezar con la siguiente, pues es una anécdota digamos ya de la historia de la ciencia, y estamos en el siglo XVI. Siglo XVI y Copérnico tiene un problema. El problema es que se ha utilizado durante al menos varios cientos de años, casi 1000 en realidad, el sistema tolemaico en el sistema astronómico, y entonces el sistema tolemaico se fundamenta en una serie de teorías y en una serie de hipótesis fijas, en las cuales el movimiento de los astros es un movimiento circular y evidentemente la Tierra está en ese sistema geocéntrico. Es una teoría que no se puede refutar, porque es una teoría y una postura en la cual además da lazos y vínculos con la teología cristiana. Pero hay un problema en este sistema, en el sistema tolemaico, y es que Marte tiene un movimiento distinto. Marte no tiene movimientos rotatorios circulares, de hecho a veces tiene movimientos que lo llaman degradados o inversos, o sea, no sigue los circuitos del movimiento circular, y toda la astronomía desde Aristóteles se fundamenta en los movimientos circulares, en los movimientos platónicos también, platónico-pitagórico. Y esto ya se sabía, lo sabían antes de Copérnico, pero Copérnico en un momento dado dice, no solo Marte no se mueve igual, sino que hay momentos en que no se mueve. Y esto pone en duda completamente al sistema tolemaico. Y entra en una severa crisis social e intelectual con el ámbito de los personajes del conocimiento y de la iglesia, porque al igual que Galileo posteriormente, en el fondo lo que está dando, le está dando de quiebre, está quebrando, es una teoría físico-teológica. Y el punto es que dice que finalmente en la astronomía se tiene una palabra, una frasecita que se llama salvar el fenómeno. Salvar el fenómeno significa en astronomía que antes
que antes de la teoría responde a la experiencia, pero la experiencia tiene que estar bajo el riguroso orden de lo que esa teoría dice. Si algo ocurre en la experiencia que no está acorde a lo que teóricamente se está proponiendo, se tiene que ajustar, y se tiene que ajustar a través de nuevas hipótesis. Justamente, salvar el fenómeno significa no toques al fenómeno, no toques lo que está pasando, ve cómo lo explicas sin quebrar la teoría. Y eso es lo que está ocurriendo desde al menos hace 50 años en la teoría arquitectónica. La teoría arquitectónica moderna y la historia de la arquitectura moderna que está vinculada, o la percepción de la arquitectura, o la manera de diseñar la arquitectura bajo sus preámbulos humanísticos y filosóficos, no ha sido tocada. Se ha vuelto un canon riguroso en el cual lo que finalmente ocurre en la academia y lo que ocurre en las escuelas es que se repite una y otra vez la misma historia, la misma postura teórica, y lo único que va apareciendo es que se hacen pequeños cambios para salvar el fenómeno. Justamente esos pequeños cambios son los que en un momento dado creen, aparentemente, y sobre todo a nivel de la educación primaria en la arquitectura, que son las innovaciones, pero nunca se ha quebrado, al menos no durante los últimos 60, 70 años, al menos no de los años 20 en realidad, una postura teórica. Y el hecho es que en realidad todo conocimiento tiene quiebres, todo conocimiento tiene un talón de Aquiles. De hecho, una idea filosófica científica básica es que lo que hoy en día es verdad, no necesariamente lo es mañana. Sin embargo, nosotros estamos acostumbrados a una educación teórica de cánones, de acríticas, posturas sobre esos cánones. Difícilmente han ustedes estudiado en 6 años, aquellos que son tesistas, realmente un análisis crítico de la historia y de la teoría y de la filosofía de la arquitectura, porque eso justamente sería ir en contra, como lo fue en su momento Copérnico, ¿sí?, de los cánones y de las reglas establecidas del pensamiento que se han fosilizado. Pero el punto, y aquí viene lo interesante, y aquí es donde entra el pensamiento, es que toda teoría, cualquier postura, tiene grietas. Y esto no es negativo. Las grietas son justamente el potencial del cambio, del mejoramiento, de las nuevas postulaciones y reconfiguraciones del pensamiento arquitectónico y de la creatividad y de la aplicación arquitectónica. ¿A qué me refiero con grietas? Ustedes cuando hacen una tesis, hay una tradición que yo no considero la mejor, pero lo que finalmente ustedes han estudiado la mayoría y lo que de alguna manera se les pide a lo largo de su proceso de tesis es que muestren que ustedes reconocen los sistemas, las reglas, las maneras de resolver algo, las maneras de pensar algo, es decir, reconocen esos cánones. Y entonces está la extraña idea de que lo que tienen que hacer finalmente es establecer metodologías para reconocer esto. La investigación es un acto creativo en la medida en que juega con los quiebres, juegan con esos talones. No existe un contexto al cual ir a averiguar o presenciar o darle información al problema arquitectónico, porque el contexto no está desvinculado del ámbito de lo arquitectónico, como el objeto no es un objeto arquitectónico, son una serie de redes y asociaciones. La arquitectura no es objeto, humanos y contexto, ¿sí? La arquitectura es un circuito que incorpora cosas, humanos, medio ambiente, lenguaje, símbolos, es un mundo orgánico en constante mutabilidad, en constante movimiento. Entonces no hay un cisma, no hay un abismo, no hay por qué estudiar contextos. El contexto justamente habla del texto cuando se utiliza la arquitectura solo como un texto, es decir, solo como un discurso lingüístico o narrativo. Entonces, ¿qué hay aquello de aparente? O sea, ¿qué nutre este texto? Algo aparentemente que lo construye, pero eso es una visión bastante estructuralista de los años 40, ya estamos en el 2015. No es un problema de contextos, es un problema de asociaciones, es dejar de ver a la arquitectura como un objeto,
sino como parte de una enorme y compleja red de significados, no solo narrativos y lingüísticos, es una compleja red humana y no humana, es una compleja red de elementos de orden y de desorden, es una compleja red llena de quiebres, llena de preguntas. Entonces, el tema no es averiguar qué metodología usar, el tema fundamental de la investigación es qué preguntas formular, porque el pensamiento no parte de metodologías. La metodología es sencillamente una manera técnico-racional, cognitiva, en un momento dado para resolver un problema y una pregunta. Surge de la duda la metodología. Las metodologías no son un cajón de herramientas que se sacan y se ponen a utilizar según el contexto. Por ejemplo, voy a dar un caso de la sociología que a mí me parece errado. Yo trabajo, como lo mencionó Isaura, temas de ciudad y emociones como construcción cultural. Entonces, tengo algún vínculo con la gente de sociología que trabaja temas de construcción cultural emocional, por ejemplo, en comunidades indígenas. Y me tocó participar en la lectura de una tesis en la cual se trabajaba la vergüenza como una construcción cultural de la población chole. Y cómo este concepto de vergüenza nada tiene que ver con el concepto occidental de vergüenza en términos de qué le sustenta socialmente para ser construida. Entonces, todo el argumento de la persona que hizo esta tesis fue muy interesante después de un estudio sociológico y antropológico en donde figuraba el personaje del chamán como un interlocutor entre la población y el individuo que sentía vergüenza, en fin, todo eso estaba dentro de una cosmovisión y una mirada chol. Pero la segunda parte de su tesis fue que después de saber todo eso, después de haber estado ahí, después de saber que su propia mirada era una mirada que había perturbado a esa situación y que el lenguaje y el mundo de los choles no era su lenguaje, establece una metodología de Bourdieu, es decir, de un sociólogo parisino, para estudiar sociológicamente las emociones chol. Y nadie de sus tutores a eso le pareció extravagante, porque el sistema canónico del conocimiento, ese fenómeno que hay que salvar, establece que cualquier cosa como metodología bourdiana es viable. Se ha perdido la duda, se ha perdido la idea de que esto es una incoherencia. Entonces parecía coherente estudiar una estructura metodológica propuesta por un sociólogo, para empezar un sociólogo occidental de Francia que estableció su mundo a partir de la lectura parisina, franco-musulmán, etcétera, a un mundo chol, a nadie le hizo problema. Entonces le preguntaron, ¿y cuál es tu metodología? La metodología bourdiana. Muy bien, sigue adelante. Eso nos está hablando de un enorme problema y eso se puede poner en cualquier disciplina. Y se antepone las metodologías a la pregunta, se antepone la metodología al mundo al que vas realmente a incorporarte a pensar, porque investigar y crear es pensar, es tener realmente una intensa curiosidad, inmensa curiosidad sobre los fenómenos, sobre los cambios, sobre las no perturbaciones o sobre las perturbaciones de un mundo. No es un asunto técnico de saber metodologías y es por eso que nuestra universidad cada día gradúa más técnicos y a menos pensadores, porque establece que lo prioritario es la metodología. No es tal, la metodología proviene de una pregunta y son las preguntas lo más interesante y lo más genuino del pensamiento y de la creatividad. ¿Qué preguntar? ¿Por qué preguntar? Una tesis y una investigación empieza con una pregunta, no con una técnica. Y colegas míos que están haciendo tesis, y sobre todo tesis de licenciaturas, me vienen a decir, ¿qué tengo que preguntar? Uno no saca preguntas de la manga, uno saca preguntas porque está inscrito en un mundo, porque está sediento, ¿sí? Sediento de conocimiento, sediento de curiosidad, porque sabe hasta de la manera más elemental que algo está pasando en el mundo,
en el cual vivimos, en el cual día a día tenemos una pertenencia. Los problemas son previos a la pregunta. Y el problema no es un asunto de verdad o mentira, ¿sí? El problema significa un cuestionamiento que requiere una respuesta. Entonces, previo a la pregunta están los problemas. Lo que tienen que ser sensibles es a los problemas, a los múltiples problemas a solucionar. Escojan el que quieran. Estas solo son imágenes, pero cada uno de ellos significa algo. Cada cosa de ahí puede pertenecer a cualquier curiosidad o cualquier realidad que vemos día a día. Problemas hay de sobra. Aquí lo que está ocurriendo en el caso concreto de la arquitectura o del estudio de la arquitectura o de la disciplina que estamos en este momento estudiando, trabajando, es que hace décadas perdió su postura de actor político, de ser el arquitecto, parte de la sociedad, que tiene una enorme sensibilidad sobre los problemas sociales y a partir de los cuales la arquitectura, que es su creación, participa de ellos y participa de una resolución. Estamos en las últimas décadas y hay generaciones, al menos 2 completas, que suponen que ser arquitecto es un asunto de hacer objetos y tener una marca. Las generaciones previas, ser arquitecto era ser en buena medida un activista político, y no digo político por ideológico o de partido, sencillamente ser un ciudadano, tener una responsabilidad ética hacia tu entorno y hacia tu sociedad. Mucho más atrás, ser arquitecto era ser un ser revolucionario, un ser que a partir de la arquitectura podía ejercer la fuerza política así de ideologías y era un arma. Y más atrás aún, en el siglo XIX, cuando a finales del siglo XIX la arquitectura y los arquitectos consideraron que eran intelectuales y no solo artistas, se comprometieron justamente a ser una voz social política, a ser un mundo al cual tanto el mundo de la política como el mundo de las comunidades recurrían por su altísima capacidad de creatividad de pensamiento e intervenía en la ciudad, intervenía en la sociedad, intervenía en su mundo. Lo que ha ocurrido durante décadas es que a final de cuentas, hoy por hoy lo que estamos hablando son de modas, estamos hablando de personajes y no estamos hablando de preguntas, ni de problemas, ni de posturas éticas, ni de revoluciones. Estamos hablando de personajes y el hecho es que cualquier librería a la cual ustedes van e incluso las materias que ustedes toman, el tipo de información que reciben, son hagiografías. Esto es decir, son libros sobre santos, ¿no? La vida de Barragán, la vida de Álvarez, la vida de Corbusier o lo que hizo, o sea, son nombres. En el fondo es una vergüenza. Yo soy arquitecta antes de haber sido historiadora, ¿sí? Y la capacidad de información que se puede sacar del haber ejercido arquitectura, sociedades enteras, es infinitamente más interesante que un nombre y una obra. Ustedes creo que tienen a nivel primero de los asuntos de los que son no graduados, digamos, de licenciatura, tienen poca cercanía a una educación que trasciende el arquitecto y su obra y les enseñen realmente qué significa construir, habitar a lo largo de los cientos de años y cómo eso ha impactado en la construcción del mundo moderno. No en términos de estética, no en términos de modas, no en términos de formas, sino cómo se ha cambiado la manera de vivir, las posturas, los horizontes, los sueños, cómo ha participado en los espacios en ello. No, vivienda no es el único tema de la arquitectura, es infinitamente más complejo y más rico, pero estamos acostumbrados a una educación hagiográfica. Entonces, saber historia es saber la obra de un personaje. Tener algo de teoría significa repetir una y otra vez los discursos de otro personaje. ¿Cuándo que esto está esperando nuestra resolución?
Entonces, previo a la pregunta viene el problema. Ahora, ¿qué haces con el problema? Este es el chiste. Aquí está todo. Vean las cosas al revés. Véanlas en fractales. No hay una respuesta. Aprendan a ver de otra manera los problemas. Aprendan a ver de otra manera el mundo. Pónganlo patas para arriba. Pónganlo así. Esto es igual de válido. ¿Quién nos dice que el planeta está inverso? Es solamente un canon cartográfico. No hay arriba, no hay abajo. Pongan abajo, pongan de abajo sus ideas, pongan abajo lo que han leído, pongan abajo lo que sus profesores les dicen. Esto es decir, desarrollen una actitud crítica. Este país, bajo mi punto de vista, lamentablemente carece de una educación crítica, porque lo crítico es criticable y es negativo. La crítica no es buena ni mala, no tiene un factor ético de esa naturaleza. La crítica sencillamente es buscar los quiebres para pensar, para ir más allá, para reconsiderar y reconstituir. Si en nuestras sociedades nadie hubiera pensado, nunca se hubiera descubierto América, nunca hubiéramos hablado de que el sistema geocéntrico no es el adecuado, o sea, cualquier cosa, todo esto que estamos en el entorno es producto de quiebres, es producto de poner patas para arriba las cosas, es producto de criticar y analizar. Y criticar justamente significa pensar más allá de, y ahí está la semilla de lo creativo. La crítica, permitan que me se los diga, es dudar de todo. Duden de todo. Y esto sé que es una postura profundamente moderna. El confucianismo no estaría de acuerdo, pero no somos asiáticos aquí, ¿no? O sea, duden de todo, duden de sus maestros, duden de mí, de lo que les estoy diciendo. Porque en ese momento de duda, comienza la parte de creatividad. Comienzan a dejar de ser espejo y réplica de voces de otros, en donde su preocupación es si replican el conocimiento mejor o peor. No, hagan conocimiento, hagan arquitectura, no la repliquen. Duda es el asunto. Entonces, esta imagen, si se les queda en su cabeza, van a entender que no hay un eje prioritario al otro. Los fractales son múltiples, las maneras de ver son múltiples. Entonces, ese punto 4, no he sido muy clara al decir, este es el 1, y este es el 2, y este es el 3. Eran 5 puntos, estoy en el 4. Lo primero que yo diría, yo dudo del programa arquitectónico. El programa arquitectónico del cual nadie le pone un bombazo, ¿sí? Es porque desde Viollet-le-Duc y el siglo XIX, cuando en el ámbito teórico había, al menos en la Europa del periodo, que finalmente es el conocimiento que hemos articulado, porque ese es otro y no quiero llegar a conocimiento postcolonial, ¿sí? Pero nuestro lenguaje es un lenguaje fundamentalmente europeo y norteamericano para pensar. En el siglo XIX había grosso modo, tres grupos teóricos, tres líneas teóricas, tres maneras de pensarlo, más bien tres tradiciones teóricas, porque ojo, realmente no hay teoría de la arquitectura, lo que hay son tradiciones teóricas, que esa es otra cosa. O sea, había tres tradiciones teóricas, la inglesa, británica, la alemana y la francesa. Y lo que más o menos definía un poquito una y a la otra era que la inglesa, por lo pronto, defendía que la arquitectura o el arte como tal estaba, si bien inscrito en lo social, era ajeno a lo social. Es un poco la línea de la estética, dijéramos, que participaba de dos ideas un tanto extrañas en el momento, que es, pertenece a una sociedad, puede ser reflejo de la sociedad, pero no necesariamente está en el mismo discurso o en la misma evolución o progreso del discurso socioeconómico de la sociedad. Era hacer de alguna manera distinto todo el discurso estético con respecto al discurso sociopolítico y económico del momento. Esas son las palabras de Puján, son las palabras de Ruskin, son las palabras de todas esas personas. Grosso modo así, es mucho más complejo de eso, pero bueno,
para que un poco entiendan por qué el asunto del programa puede ser perfectamente criticable y lleno de quiebres. El segundo, la alemana, la línea alemana es una línea culturalista donde lo que defiende, como ya lo sabrán a estas alturas, es el alma del pueblo, el Kunstwollen, esta especie de estilo común de una época y una sociedad que de alguna manera irradia en toda la expresión de esa sociedad. No es un culturalismo colectivo, pero es totalmente abstracto, o sea, lo define a partir de las ideas herderianas, de lenguaje, de raza, de nación. Y todo esto está también muy vinculado con muchas cuestiones, entre ellos obviamente la invención de la nación moderna, tanto la inglesa como la alemana. Pero me interesa la francesa, y no es que estén tan separadas las tradiciones, se nutrían unas a otras, pero la versión francesa es una versión profundamente técnica, donde dice que a final de cuentas lo que importa en la tradición arquitectónica no es tanto ni la sociedad, ni el ámbito cultural, lo que importa es el cómo se hacen las cosas, ¿sí? Es la parte técnica del quehacer. Y esa técnica del quehacer se sustenta en un programa. Y el programa significa un mundo de funciones que describe las necesidades humanas. Eso que lo dijo, por ejemplo, Viollet-le-Duc, y lo repite como si fuera propio la generación de los años 30 y 20, y luego todo el mundo se olvida que hubo generaciones y se dice que lo dijo Corbusier, ¿no? Y que ahorita, cuando ustedes vayan ahorita a ser examinados por sus profesores, les van a decir cuál es tu programa, y que nadie puso en duda, es una atrocidad. Porque lo que ha ocurrido es que desde el siglo XIX, aquella primera simiente que dijo Viollet-le-Duc y toda su generación, una generación que, excuso decir, era de un intelecto y de una creatividad impresionante, profundamente distinta a la que estamos viviendo ahora, no era así de banal, ni era así de sencilla la propuesta. Se desmenuzó esa propuesta en algo tan técnico como que a ustedes le pueden decir después de casi, ¿qué son? 1860, 1960, años, un siglo y cacho, les pueden ustedes decir, vayan a hacer un edificio, un hospital, ¿no? Vean el sistema de funcionamiento y hagan un programa. Vaya. Y eso es hacer un objeto arquitectónico. O sea, esa es casi la monstruosidad de una idea que originalmente era infinitamente más compleja e interesante y que se ha reducido a hacer de los humanos un programa arquitectónico. Resultado, lo acabo de ver hace 2 semanas en una plática entre unos chavos que ganaron parte del proyecto de la Merced y los habitantes de la Merced. Y en esa plática, los arquitectos ya egresados de la UNAM y que dijeron para arriba y para abajo que eran de la UNAM, como si yo hubiera callado porque le dieron en la torre a la UNAM después de lo que dijeron, ¿sí? Era que en realidad ellos estaban muy contentos con su proyecto porque había sido eficaz. Todavía ni siquiera, o sea, solamente es proyecto, todavía ni siquiera construido. Entonces la gente, digamos que implicada en ese proyecto, la gente que habita ese territorio, les dijeron, a mí nunca me preguntaste nada, tú nunca viniste a caminar a donde yo vivo. De hecho, en tu famoso proyecto, tú pones que tales edificios no hay nadie y está lleno de gente. ¿Cómo? Si yo fui, estuve con fulano, mengano, y claro, y además el programa universitario de ciudad me dio un paquetote, ¿sí?, de la información que ellos habían establecido de estadísticas sobre la zona. Y entonces se levantó un cuate y dijo, o sea que el paquetote soy yo. O sea, ese paquetote soy yo y él y ella. Ustedes no tienen ni idea quiénes somos. Ustedes nunca han venido y si vinieron no saben ver. Pero tenemos un programa de necesidades de ustedes. Sí, pero tú no hablaste conmigo. Resultado, le preguntaron a los chavos, ¿qué va a pasar con el edificio que ustedes proyectaron? ¿Ya se los aceptaron? Sí, somos los ganadores, perfecto. ¿Cuándo empiezan a construirlo? No sabemos. No saben, o sea, me quitaste de mi casa y no sabes cuándo me vas a dar otra casa. No, espérate, es que lo que va a pasar es que está una reestructuración, que hay otros proyectos. A ver, espérame, lo que está ocurriendo es que hay un mundo político que te dijo, de volada hazme un proyectito, ¿sí? Aquí no vamos a hablar de esto, ¿verdad? Pero ustedes saben a lo que me refiero y
tú vas a ganar, tú vas a ganar, tú vas a ganar. Y tu compromiso ético, y aquí es lo que creo importante, tu compromiso ético como un profesional egresado de la UNAM se delimita a creerte que un montón de información en papel equivale a las necesidades, realidades, voz, vida de cientos de gentes a las cuales tú no tienes el menor interés de ver más allá de los elementos cuantitativos, ¿sí? Haces un dibujo, cobras, y hasta ahí quedó tu información y tu compromiso. ¿Se acuerdan de esa idea de la banalidad del mal de Arendt? En el cual, en nuestro sistema burocrático, y en el caso concreto, en los juicios de Eichmann, por los cuales Arendt habla, ¿quién es el culpable del holocausto? Y entonces, cada una de las personas, desde el cuate que metía a los prisioneros a un carro que él no sabía dónde iban, hasta el que firmaba la celosía, no sé qué, él decía, no, yo no tengo la culpa, yo no soy, yo aquí, yo soy solo un burócrata, yo solo firmo algo, ¿sí?, que está dentro de una cadena. ¿Y qué decía Arendt? Si estos tipos no son malos, eso es lo peor, son imbéciles, porque en su constitución ética consideran que no tienen necesidad de cuestionarse, que a pesar de esa cadena ellos tienen una responsabilidad. O sea, ellos no son malos, ellos no querían matar a nadie, ni siquiera supieron si mataban o no. Son gente como los de Kafka, la palabra es tal cual, imbéciles, ¿sí? En el sentido no, a ver, no quiero ser grosera, es que no es grosero, es la manera tradicional de lo que es la imbecilidad, ¿no? Son gentes que no tienen ningún tipo de juicio crítico. Entonces, si nos remontamos a los problemas de la Merced, a los problemas de acá y allá, ¿dónde queda nuestra participación ética y digamos, nuestro eje ético cuando como arquitectos decimos, en toda esta cadena de decisiones, yo hice un dibujo, yo hice un planteamiento basado no realmente en tener una postura frente a lo que está ocurriendo, sino en elementos cuantitativos. Yo ya cobré y ya me fui, yo no soy responsable. Y mientras tanto, tengo enfrente de mí 40 personas diciéndome, y no tienes respuesta para mí, no tienes ninguna respuesta, no me oíste, no viniste, no sabes qué pasa para acá y no sabes qué nos va a pasar. Y lo que es peor, sí, yo soy arquitecto de la UNAM, ¿no? Ojo, porque lo que estamos hablando aquí, este es un lindo diagrama de funcionamiento de Ciudad Universitaria, está en la exposición de Arquitectura Latinoamericana del MoMA ahorita. Se sacó de los archivos de nuestra facultad, que tiene un archivo increíble sobre esto. Pero es una manera preciosa en los años 50 de hablar de diagramas de funcionamiento, ¿sí? Evidentemente aquí ya no hay humanos, ¿sí? Nomás para que vean que no miento, si quieren dudar, que lo harían bien en todo lo que digo, recuerden cuándo fue la última vez que han visto una revista o una imagen de arquitectura con humanos. Creo que fue en los años 30. Ya están volviendo, pero no. ¿Sí? O sea, el objeto, la cosificación de la arquitectura. Bien, esto, hablando de programas arquitectónicos, que es la manera aparente de solucionar un problema después de establecer una pregunta y por lo tanto establecer una metodología, es la expresión a partir del programa arquitectónico. Viene la siguiente parte, yo les quiero preguntar este programa arquitectónico. Este es un cine de los años 20, hecho, es Art Deco, hecho perfectamente, es una réplica Art Deco para esta población. Por fuera está hecho de una especie de piedra y madera y esto es un problema ahí por el asunto de materiales, pero es casi una réplica, vamos, es una réplica de cines de los años 20, hecho en los años 40. Ustedes ya checaron lo que es, ¿no? O sea, el programa arquitectónico está bien, el programa de funcionamiento funciona. Ahí abajo está, ¿no? Mira, más o menos se ve el escenario. Arriba es una lámpara medio así, copia Tiffany, ¿no? De ahí arriba. Bueno, esto está
construido aquí. ¿Ok? Ese es el desierto de Atacama. Esa foto la saqué a 20 metros de ese lugar. ¿Ok? Háblenme de programa arquitectónico. El lugar que vieron es una de las salitreras de Iquique, de la zona norteña chilena, en pleno desierto de Atacama. El desierto de Atacama es esto. Esto durante kilómetros y kilómetros y kilómetros. Hay 3 salitreras que todavía viven ahí, se acabaron en los años 60, 70, y eran las zonas de producción fabril más importante de Chile en ese periodo. Zonas donde no hay nada más que esto, y lo demás es de piedra y de hierro, e hicieron ese lugar. Ahora, hablando de Copérnico y hablando de Ptolomeo, ¿sí? ¿Qué hace un cine con esas características? Reproduciendo los rituales, los sistemas geocéntricos, sin poner en ninguna duda esto. Porque esto, hoy por hoy, se ha vuelto el contexto, ¿no? No es parte intrínseca de todo el proceso y de todo el problema, no, esto es el contexto. Y si se quieren ver muy ingeniosos dirán, hay un chorro de piedra, hay que hacerlo de piedra, porque ese es el material natural del lugar, ¿no? Y entonces es verdadero. Y el problema de la verdad, que no es el lugar para hablar de ello, es un problema interesantísimo porque es un problema moral ético que se hace en el siglo XIX y que es increíble que lo sigamos utilizando. La investigación no consiste, en breve, haciendo los puntajes de los famosos puntos, no significa en repetir, en reproducir esquemas. La investigación significa en ser sensible, uno, a los problemas, a los múltiples problemas de nuestro entorno, y eso implica una postura ética y activista como creadores, como intelectuales, como profesionistas y como universitarios, y como egresados de esta universidad. 2. De los problemas, lo fundamental de la creatividad son las preguntas, no la réplica de metodologías, sino las preguntas. ¿Qué preguntas les producen a ustedes esos problemas? ¿Qué pregunta es la necesaria para poder pensar esos problemas y buscar una solución? De la pregunta surge la parte fundamentalmente metodológica, que no es repetitiva, es creativa. Esto es decir, esto sus maestros dirían posiblemente que no. No pueden ustedes dar una metodología antes de reconocer el problema. Y la metodología no se repite. La metodología se crea. En ciertas ciencias, por ejemplo, médicas, cuando se repiten metodologías, la metodología, por ejemplo, de hacer una cirugía de corazón, no está fija. Las metodologías instrumentales todo el tiempo están sometidas a un pequeño cambio. Si es la más exitosa, no se queda ahí en frío. Y la investigación médica justamente está viendo cómo siempre girar, cómo cambiar esa metodología para que produzca todavía algo mejor. Y si es muy buena, perfeccionarla. Pero en nuestro campo, nuestras metodologías, ¿sí? Y ahorita los chiquitos están allá afuera haciendo bóvedas y muros, lo único que están haciendo es replicarla. Están reconociendo, si van ahí al pasillo de los huesitos, están reconociendo cómo se pone un tabique sobre otro. Pero lo interesante en esa, y permítanme que regrese a esa imagen, ahí están, esto era hace de ayer o de anteayer, ahorita ya tienen el muro, ¿no? Ellos están replicando un sistema y entre medio están echando el chacoteo, ¿no? No están realmente pensando. Lo más ingenioso que han hecho no es esto, es esto. Porque esto era un problema. ¿Qué hacían con ese palo que nadie hace caso? Entonces les ocurrió esto. Esto es un artilugio infinitamente más creativo que esta réplica. ¿Sí? De hecho, esto, por ejemplo, cuando se construyó, no sé si conocen la historia de Brunelleschi, ¿no? Pero se tardó años en poder hacer la cúpula
con esos materiales y hacían escala 1 a 1, hacían como estos chavos, ¿no? ¿Cómo se llama? El ensayo de maquetas. Pero cada ensayo era distinto hasta que llegó al fijo, que finalmente es el que se puso. Y siguió haciendo otros ensayos, no se quedó en eso. Bueno, aquí les están enseñando a hacer las réplicas y nadie pela esto. Y esto era lo interesante, bajo mi punto de vista. ¿Sí? Entonces, la metodología tiene que surgir de un problema. Aquí había un problema. ¿Cómo paramos esto? ¿Qué hagamos? Ok, vamos a hacer esto. Y a partir de esta metodología surge esto. Y por último, la quinta de los puntos es que después del problema, después de la pregunta, después de inventar una metodología, perfeccionarla o realmente entenderla, el punto 5 fundamental es, todo esto no es para hacer objetos, todo esto es para los humanos, para los no humanos, para su entorno. Ellos, nosotros, no somos un programa arquitectónico. Todo esto está al servicio y tiene que ser una réplica, si tiene que haber algo replicable, de la voz, de las necesidades, de las colectividades, pero no por sistemas estadísticos, sino por la interacción. Bájense del Facebook, olvídense de las redes y vayan a hablar con la gente. Los mapas colectivos no se hacen por las redes sociales, se hacen hablando con la gente, siendo parte de ese colectivo, sintiendo, abriéndose, pensando, dudando, creando. Entonces, todos los que trabajamos investigación en ese centro de investigaciones que ustedes pueden conocer y reconocer en lo que ahora le llaman el anexo de posgrado, estamos todo el tiempo dudando, todo el tiempo creando, todo el tiempo buscándole 3 pies al gato, si ustedes quieren ver, y viendo el mundo al revés. Porque eso es, finalmente, una sed, un hambre de curiosidad, de amor por lo que hay alrededor, y que eso creo que distingue a los investigadores, a este grupo extraño que se llaman investigadores. Y es un deseo de curiosidad, es una enorme, enorme curiosidad, es un hambre de conocer, de cambiar horizontes, de emocionarte por la duda, de crear una y otra vez a partir del pensamiento, de las manos, de las ideas, crear y abrir horizontes, no solo individuales, sino también para la colectividad. Es un auténtica hambre de vida, hambre de cambios, hambre de dudas. Entonces, con esto termino pensando que cuando ustedes están frente a una tesis, no importa en qué nivel, y después en su propia mesa de creatividad, esperando no sea lo que predomina en su pensar, visualizar si lo que hacen está bien o mal, si se aparece o no a, sino que están explorando su propia curiosidad y su horizonte y su mirada como generadores de otro mundo. Gracias. Bueno, la idea es abrir ahora el micrófono pues a ustedes, al público, para que le hagan comentarios o preguntas a Johanna. Pues creo que si no tienen preguntas los colgamos, ¿verdad? Porque el chiste es mover conciencias. Yo puedo tener muchas, pero creo que lo principal es que participen. Entonces vamos a empezar abriendo al público y después por aquí yo también haré algunos comentarios. Se ha perdido mucho contacto natural. Ajá. Con la tierra y el reconocimiento de nuestro ser espiritual. Se ha perdido como esa identidad. Y creo que eso es una parte importante donde la arquitectura tiene que intervenir. No sé, tal vez retomando algún tipo de, no sé, conciencia o algo así. Fíjate que es curioso que hables de la tecnología. El tema da para mucho, sobre todo lo siguiente, se ha cosificado la arquitectura, se ha eliminado realmente la presencia, a ver, hay una diferencia entre objeto y cosa. Objeto normalmente se establece, sí, creo que sí, como un objeto, o sea,
realmente la idea de objeto significa algo que hace cambiar el curso de las cosas, es una barrera, esa es la idea original del objeto. La cosa a ver, esto es como de Remo Bodei, la cosa es aquello que nos permite activarnos y defender algo, ese es el concepto original latino, etcétera, de lo que es cosa y objeto. ¿Sí se oye? Porque yo lo digo todo. ¿Sí? Si tú me oyes, está bien. Y lo que a mí siempre me ha sugerido y sí me inquieta mucho del proceso de la cosificación o de la objetivación de la arquitectura, es que en el siglo XX se ha ido de hablar del hombre, la sociedad y sus necesidades y su vida y sus expectativas y utopías, en las cuales el habitar, el espacio, etcétera, está intrínseco en todas esa manera de ver mundo y por lo tanto de la colaboración de quien diseña esto, a hablar de los objetos que sienten, que educan, etcétera, la arquitectura sensible, la arquitectura luminosa, la arquitectura que educa, o sea, se ha cosificado la arquitectura, por eso digo que no es extraño ver que las fotografías de la arquitectura contemporánea casi nunca tienen humanos, porque el sujeto se ha subjetivizado, la arquitectura es la que siente, ¿no? La que hace, la que aquí y allá, y pareciera que ese discurso a nadie le hace ruido, ¿no? Como que pues, la arquitectura no es un objeto, no es una cosa, él no siente, no nada, o sea, es parte de todo un sistema, son los humanos los que hacen esto. Y yo creo que había un desarrollo de la tecnología también en ese sentido, se está subjetivizando la tecnología, ¿no? La tecnología decide esto y aquello, y eso es una mentira, porque finalmente la tecnología y las arquitecturas no crean nada, lo que crean son los humanos. O sea, los drones no se manejan solos, se manejan con un sistema programado, pero ellos no van a crear nada nuevo, no tienen esa capacidad, tienen la capacidad de réplica, no la capacidad creativa. Entonces yo creo que sí hay un desfase entre el desarrollo tecnológico que realmente es espectacular y el desarrollo de la conciencia de lo colectivo y de lo humano. Y lo digo no lo colectivo como algo distinto al individuo, es del individuo dentro de lo colectivo, que era un tema fundamental desde el mundo de la industrialización en el 19. Entonces, yo compartiría contigo en que hay un sinsentido. Hay un sinsentido porque en lugar de ver el mundo o de lo social como asociaciones de todos estos elementos y cómo están unos y otros impactándose, se ve como lo social como aquello que está ahí, al cual te acercas con una lupa, ¿no? Y observas, y el mundo de la arquitectura ahí como algo que también observas, cuando realmente es una red, no hay nada observable. Lo que hay es una dinámica y una serie de flujos en los cuales el mundo de lo tecnológico está marcando improntas, no el mundo, dijéramos, de lo humano. Pero, bueno, también sí se implementaría en lo urbano, ¿no? Y es urbano ya crearía un nuevo entorno y tal vez una nueva forma cultural a desarrollar. A pesar de que soy arquitecta, a veces se me olvida que estoy hablando con arquitectos. Y el asunto es que cuando yo hablo de arquitectura jamás hablo de arquitectura. Para mí es un todo. O sea, tú como dices, ¿se implementa lo urbano? Sí, pero es que en algún momento no. O sea, es como… ¿Y un ser humano tiene piernas? Pues sí, no tiene piernas. O sea, el asunto es, el estudiar la arquitectura como la arquitectura a mí me parece una cosa completamente enloquecedora. O sea, ni siquiera me imagino cómo. Sí, le llamamos urbano, sí. Yo les llamo circuitos, flujos. El objeto arquitectónico para mí, en mi investigación, en mi manera de pensar, no existe. Son flujos. Claro. Lo más cercano es lo que podríamos llamar lo urbano, sí. Me parece una falacia separar, ¿no? Que hay urbanismo y arquitectura, ¿no? Es como, no. Digo, obviamente que lo hay, pues digo, cada quien se recibe de distintas cosas y ese es uno de los problemas disciplinarios, que dice que los urbanistas saben de urbanismo y los arquitectos de arquitectura. Pero el problema digo que ahí radica la división disciplinaria de algo que es una red de asociaciones, de flujos, de dinámicas, no pueden estar una sin la otra.
Y es por eso que está súper interesante lo que tú estás tratando de verlo desde las emociones, desde las personas, y eso está muy bueno, ¿no? Porque es mucha variación ahí. Sí, a mí lo que me interesa, más que la parte perceptual, biomédica o psicológica, es cómo se construye culturalmente el discurso emocional a partir de, que también es una red, en esta red. O sea, cómo intervienen todos estos actores humanos, no humanos, agencias tecnológicas, ¿no? Todo eso para construir una mirada emocional. Una mirada de una colectividad que de alguna manera se reproduce lingüísticamente, narrativamente a partir de una manera de ver un mundo a partir de las emociones. Pásatela fácil porque siempre me dicen, bueno, no te entendí nada. Pasarla fácil, por ejemplo, no propiamente arquitectura, pero hacer algo muy sociológico, el amor entre los adolescentes hoy en día, ¿no? Bueno, en cualquier momento, pero o sea, ¿de qué se nutre los ritos y la percepción del amor? Hombre, por lo pronto de un chorro de series gringas, ¿no? Entonces las respuestas, lo que esperas, las percepciones de aquello que es lo amoroso, los ritos de lo amoroso o las expectativas de lo amoroso está ligada por un mundo cultural familiar, por series gringas, por expectativas de ABCD, por el cuerpo, por la cultura del cuerpo, la institucionalización del cuerpo, ¿no? Por ¿qué quieres? Por miles de cosas. Eso es lo que a mí me interesa. Esa parte es lo que me interesa, más que… Ahorita hay un montón de estas cosas de mapeos colectivos de si México es feliz o deja de serlo. Eso está como el asunto de la Merced. Es de una superficialidad enorme y se basa en elementos cuantitativos. ¿Estás feliz? Sí, padrísimo. ¿Tú también? No. Ok, uno sí, uno no. Gracias, el que sigue. Pero, ¿por qué no estás feliz? Esa es la pregunta interesante. Y ahí es donde empieza el asunto y eso es cualitativo. Eso no es cuantitativo, entonces es mucho más complejo esos asuntos. Y la arquitectura, ¿por qué creo que… Es que la arquitectura, lo arquitectónico o la red de eso que implica lo arquitectónico o lo espacial, a mí me interesa porque creo que está dentro de esa… Es parte de esa red de sentido y de asociaciones lo espacial. Por ejemplo, el cuerpo en el espacio es fundamental para entender también la institucionalización del significado del cuerpo. Tu cuerpo, cómo se lee a nivel cultural, ¿no? Cómo debes de ser corporalmente, por ejemplo, ¿no? Un tipo de cosas así. Claro. Hola, ahorita que dijiste que es como raro que haya una carrera de urbanismo y una de arquitectura, yo creo que es muy ambicioso que un arquitecto quiera abarcar tantas disciplinas, ¿no? O sea, yo creo que al contrario, que debería de haber como muchas ramas, o sea, no debería de haber solo 5 carreras en esta facultad, o sea, debería de haber más enfocadas a la historia o a la tecnología, como estas áreas que están aquí en que se divide, que de teoría, proyectos, tecnología, que deberían de haber así más carreras, porque creo que es muy ambicioso y al final nos quedamos como con cachitos y nada más nos enfocamos ya cuando es una especialidad o ya tenemos nuestras optativas, no sé qué opinas de eso. Mira, yo te diría todo lo contrario, el problema es que haya disciplinas, el asunto es ese, el conocimiento hoy en día yo creo que da para más si es transdisciplinar. Transdisciplinar significa que se evade o se quita no se evade, se quita la estructura del conocimiento a partir de la especialización disciplinaria, sino lo que prevalece son las preguntas. O sea, tú estudias a partir de preguntas, no de disciplinas, ¿no? Y entonces tú tienes una pregunta y esa pregunta evidentemente te puede nutrir de muchos conocimientos otrora disciplinarios, pero lo que prevalece es la pregunta, que es la que cruza todo lo que es actualmente las disciplinas. No se necesitan más disciplinas porque lo único que está ocurriendo es que se está multiplicando la ignorancia. Que tú me digas que se necesitan muchos elementos para poder llegar y que es ambicioso, esa es una propuesta que alguien a principios del siglo XX te diría que estás equivocada, porque los arquitectos del siglo XX tenían infinita más información y conocimiento y ¿cómo se podría decir? Y genuina… Eran gente muy educada, es que es la verdad, eran gente
con un nivel intelectual altísimo. Nosotros somos una pobre, mala copia de esos periodos, donde nos sentimos que es mucho lo que hay que saber, ¿no? O sea, estás hablando de 1900, donde los arquitectos sabían de teatro, de música, de ópera, de arquitectura, de filosofía, sabían de todo, porque tenían preguntas, porque no era un rollo de la disciplina, sino que tenían propuestas, preguntas, horizontes, y entonces tú estudiabas a partir de esos horizontes. En los principios del siglo el asunto era el verdadero arte mexicano. Se te mandaba historia, política acá, entonces esa era la pregunta, estaban detrás de eso. Si es una pregunta válida o no hoy en día, si la pregunta como la formularon era una pregunta utópica o muy positivista, eso es irrelevante, eso les movió en ese momento. Hoy en día venimos a estudiar aulas en donde nos dan un programa de estudio cada vez más técnico. Lo que ustedes realmente están aprendiendo, en el mejor de los casos, es a poner tabiques, la verdad, es a poner tabiques y a que funcionen las plantas, más o menos, y algunas otras cosas más. Y unas embarraditas de historia y de aquí y de allá. En la Ibero ya no se estudia historia, ni teoría, ni nada. La UNAM es el único lugar donde todavía se puede estudiar humanidades en arquitectura. En la Iberoamericana ya no hay, en el Anáhuac nunca hubo, ¿no? No demasiado realmente, más bien estaba en otra línea, te ibas a filosofía, etcétera. Y no le molesta esto a nadie. Y cada vez eres más técnico. Entonces, lo que se está proponiendo de alguna manera, y creo que es una crisis que está teniendo las humanidades, no nomás en la UNAM, a nivel internacional, es decir, se está perdiendo el bagaje del sentido de por qué uno hace las cosas, que es un sentido no únicamente tecnológico, es un sentido humanístico. Y la propuesta de la transdisciplina es una propuesta interesante, que significa que cada individuo se vuelve multidisciplinario en sus preguntas. Entonces, en lugar de decirte, diséñame un hospital o diséñame una vivienda, tu diseño parte de una pregunta distinta, una pregunta en la cual tienes que trabajar otro tipo de coordenadas, pero eso sería cambiar todo un programa de estudio. Entonces, al menos lo que ocurre, y que esa es la gran generosidad de la investigación, es que nuestra idea no es replicar el conocimiento, sino crear nuevo conocimiento, y eso nos tiene todo el tiempo en esa transdisciplina, en el mejor de los casos, y generando preguntas, y es otro tipo de manera de diseñar el asunto. Eso tendría que pasarse a los alumnos, que eventualmente son profesionistas. En cuanto a algunas tecnologías, que bueno, este plástico pesa menos que el mármol, etcétera, etcétera. Sin embargo, ya no se innova, como usted dijo, en el aspecto humano. Ahora, para romper un paradigma, uno se formula preguntas, bueno, esto, ¿por qué es así? ¿Por qué tiene que ser así? Yo no quiero que sea así, investigo. La pregunta es, una vez que podemos romper el paradigma actualmente, ¿cómo percibe usted que podamos, el nuevo paradigma, digamos, que estamos imponiendo nosotros, por decirle de alguna manera, cómo lo exteriorizamos, cómo tratamos de hacer que haga ruido? A ver, les voy a dar un ejemplo, a ver si puedo contestarte eso. A ver, yo trabajo mucho con teoría actor-red. Esto significa que lo social para mí no es un… A ver, vamos a ver. En el mundo de la sociología hay sociólogos de lo social que establecen que es una línea muy tradicional, durkheimiana, todo esto, donde lo social está ahí, o sea, es una colectividad, etcétera, a la cual uno interviene o perturba, pero está ahí. Quien trabaja teoría de las asociaciones, que es otro tipo de teología, casi parece teología, no es cierto, pero otro tipo de tradición teórica, muy nueva, sobre todo la laturiana, 1980 para acá. Lo que habla es una sociedad de asociaciones, es decir, no existe lo social, no está ahí, lo social es se le llama lo social a esa dinámica, a ese momento en el cual una serie de elementos
se activan y se generan. Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. El avión que acaba de caerse, o bueno, que el cuate alemán estrelló en los Alpes, ¿no? Entonces, uno puede decir, ¿qué es un avión? Esta frase, el avión vuela. Okay. El avión volando no es un avión. O sea, eso no es el significado del avión. ¿Qué es un avión? El avión, para que vuele, primero tiene que tener, bueno, la estructura, el sistema operativo para que esa cosa vuele. Cada parte de ese sistema operativo está ligado con industrias que hacen eso. Necesita un piloto, un copiloto, necesita la gente que está dentro. Pero para que también vuele necesita una torre, una red de torres, necesita satélites, necesita protocolos, necesita dinero de inversión de Timbuktu para que vuele, necesita prácticas y espacios como aeropuertos y esto, necesita miles de cosas, incluso cosas que capaz que no pensamos, necesita mercadotecnia para que sea ese avión el que se use y no otro, necesita intervención política de estados para que tal o cual cosa, necesita una distribución de fronteras, todo eso está ocurriendo mientras tú estás viendo la película en el avión. Eso se llama el avión vuela. Y eso es una red que tiene un significado maestro, que tiene un protocolo general o que tiene un paradigma, vamos a decirlo así, y está ahí. Pero esas redes, cualquier red puede ser perturbada. En este caso, algo lo perturbó. Un loco que se le ocurrió algo que no estaba jamás pensado en esa red. O sea, en toda esa red, incluso en los protocolos después del 9/11, el cambio de la llave de un lado al otro de la puerta o ponerle llave es parte de esa red, es un nuevo protocolo. Pero el protocolo de que el enemigo no está sentado entre los pasajeros y por eso te desnudan prácticamente cada vez que entras, que está en parte de la red, ¿no? La red de seguridad. La sola idea de que el enemigo está adentro de la cabina, eso es algo que no estaba en ese significado maestro. Y llega y pasa esto, ¡pum! Entonces, inmediatamente, por ejemplo, cuando iba bajando estas cosas el avión, se echaron a andar protocolos como que a nivel internacional, cuando los aviones hacen no sé qué cosa, inmediatamente se disparan alarmas militares y entonces empiezan a ser vigilados por otros aviones militares y eso. Entonces, eso ocurrió. Pero lo que jamás se había pensado es que el tipo finalmente iba a estrellarse. Esa situación perturbó, rompió. Porque este evento generó, no necesariamente ni en el avión, ni en la torre, ni en el protocolo del aeropuerto, un cambio. Vete a saber dónde generó un cambio de toda esa red a partir de esto que ocurrió. Vete a saber si no generó un cambio en los protocolos, no solo aeronáuticos, protocolos de no sé qué rollo, no sé, en el Pentágono, vete a saber en dónde. Ahí hubo un cambio, clic. Y ese cambio estructuró otra nueva red, otro nuevo significado maestro, que no necesariamente cuando tú te subes al avión lo ves, ni significa que le pongas o le dejes de poner la llave. O sea, ¿dónde afectan? Ese es lo inquietante y lo maravilloso de pensar el mundo como redes. Tu creación arquitectónica, tu postura, no está de aquí a tu computadora y a la persona a la que le construyes. Eso es un extenso enorme, enorme, enorme de redes, donde un cambio en cualquier lugar hace otro cambio en otro lugar. Entonces tú dices, si tú empiezas a generar pequeñas perturbaciones o grandes perturbaciones, no necesariamente el cambio es aquí está, lo tengo aquí y aquí está, pero se empieza a generar. Te digo, el más claro, el que ya vimos es el 9/11, no es solo el impacto de los aviones y no sé qué rollo, son impactos más allá de la aeronáutica. Entonces, cambiar esto que estoy yo diciendo hoy aquí, esto es una red. Esto es una red. Tener este micrófono es un lujo y es una responsabilidad. Cualquiera que lo tenemos y cualquiera que esté en una clase la tiene. O sea, es justamente el momento de
Lo que tú me acabas de preguntar ya implica que hay una perturbación. Entonces, no se necesitan grandes actos heroicos, se necesita realmente cambiar una actitud y sobre todo responsabilizarte de esa actitud hasta donde llegue tu propio impacto. Entonces, yo creo que una de las primeras cosas interesantes en cambiar es eliminar la disciplina, privadamente eliminar la disciplina. No eres un arquitecto, eres un pensador, eres un creador. Abrir los ojos, las orejas, ¿no? Todo. Ve tu entorno, observa tu entorno. Tu herramienta puede ser la fórmula creativa de la materia, pero no es lo único y no queda en eso solamente. Es una postura de vida, una postura filosófica, una postura política, es todo eso. Impacta muchos mundos. Entonces, yo creo que los paradigmas cambian cuando las perturbaciones comienzan a replicarse en muchos focos. Como una especie de efecto de bola de nieve, podría. Sí, como un efecto de bola de nieve. Es que el efecto como que tiene un sentido y además empieza y acaba. Esto es como un tinglado todo el tiempo, ¿no? O sea, es un circuito, no hay entrada, no hay fin. Es pulsante, es mutable, ¿no? O sea, bajo mi punto de vista, la realidad no existe. Lo que existe son miradas de la realidad. Entonces, no hay realidades a las cuales ir a actuar, sino maneras de ver el mundo y maneras justamente de interrelacionarse con esos flujos que formula el mundo. Esa es mi postura filosófico-ontológica cuando yo trabajo. Yo creo que cuando te comienzas a enfrentar tú a una pregunta que pues de tu inquietud ha salido, te das cuenta de la importancia que de verdad es saber más de más cosas y de más materias. Eso un poco también relacionado con el comentario de la chica de al lado, porque empiezas a ver cómo en la facultad no se enseña eso, que es totalmente lo que tú decías. Y un poco más ya hacia mi pregunta es, ¿cómo como estudiante de arquitectura o de cualquier disciplina, tú puedes aprender a hacer las preguntas correctas? Es decir, tú tienes una pregunta, pero esta puede abarcar, bueno, llevarte a distintas preguntas. Entonces, ¿tú cómo puedes, o más bien desde tu visión, cómo aprender a llegar a una pregunta maestra, por así decirlo? Esa es mi pregunta. Con la vida. No, tal cual, con la vida. Cuando se es muy chico, las preguntas se responden o se formulan a partir de lo que eres capaz de percibir, pero lo que es un común denominador, creo que es justamente la inquietud y curiosidad por lo que hay afuera. No esta cosa, yo y mi creación, no, o sea, ¿qué hay afuera? ¿No? ¿Dónde estoy frente? Ya no es afuera porque estoy incluido. Entonces las preguntas, no hay preguntas verdaderas ni mejores ni peores, pero sí responden sin lugar a dudas a una, ¿cómo se puede decir? A una madurez tanto intelectual como de vida. Y en ocasiones hay gente que tiene mayor madurez intelectual que de vida, ¿no? Hay físicos, ¿no?, que hacen preguntas a la misma línea, digamos, de lo físico, ¿no?, sin que la vida sea demasiado prolongada. Pero creo que previamente se tiene que tener conocimiento y se tiene que poner a prueba varias preguntas, porque no hay una sola, y lo que ocurre es que cuando preguntas se te abre como un árbol, ¿no? Todo el tiempo tienes que estar recordando, ¿qué fue lo que pregunté primero? ¿Qué fue lo que pregunté primero? Hay una cosa que nunca les dicen cuando hacen tesis, y parecía que todas las tesis tienen que ser, tienen que tener un final feliz, ¿no?
ustedes proponen algo y lo lograron y wow, salió bien. Eso ocurre porque no estamos en las ciencias biológicas, por ejemplo, o médicas, donde la pregunta, por ejemplo, es, tenemos un problema, la cura, por ejemplo, no sé, del SIDA, del cáncer, de la tuberculosis, qué sé yo, de los problemas autoinmunes. Ese es un gran problema, ese es el problema de salud contemporáneo. Se han reproducido a la N las enfermedades autoinmunes. Entonces, un científico en ese ámbito biomédico dice, bueno, yo quiero suponer que el problema está en los aminoácidos o en las proteínas o está en la mitocondria o qué sé yo. ¿Por qué? Porque ya tiene todo un bagaje detrás, ¿no? Estudió finalmente una disciplina y va por ahí. Entonces, sencillamente, puede tomar ya sea una hipótesis previa de alguien, que eso es finalmente lo que son las tesis, de estudiantes y no estudiantes, de investigadores, es decir, una tesis, y fulano dejó la investigación en el punto F, donde considera que es la mitocondria. Y yo estoy viendo que ahí hay una parte que está faltando. Entonces mi pregunta es si en lugar de el núcleo mitocondrial es, qué sé yo, X cosa. Y empiezo a hacer la investigación. Y posiblemente después de 2 años, 3 o 4, o en general en el ámbito biomédico es de 10 o 15, me equivoco. No, aquí no va, aquí no es, esto no pasa, esto no está funcionando, no va por aquí. Esta tesis que yo dije, si yo hago un estudio de tejido, no sé qué rollo mitocondrial, quizás podamos ver el efecto tal. Y resulta que no sirve. No es una tesis fallida, porque en la ciencia, lo que es, el que quiera seguir estudiando esto, no va por aquí, use otro camino. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos acostumbrados en nuestra carrera de que decimos, vamos a hacer el edificio X, ¿no? Lo lograste, vamos a ver si alguien pudiera construirlo, a ver si realmente lo logró, ¿no? Pero bueno, sí, ¿qué fíjate lo que te están en licenciaturas, por ejemplo, estableciendo? Van a ver, te enseñé a construir, te enseñé a usar instalaciones, te enseñé, a ver, muéstramelo, ¿no? Y pareciera que eso es una tesis. Eso no, eso solamente es ver si supiste bien las reglas. Eso no es una tesis, es como lo que decíamos de Copérnico, ¿no? ¿Ya sabes replicar? Ok, padrísimo. Ahora, el punto es, ¿qué pasa si yo en lugar de usar este tipo de estructura utilizo una estructura de chile o de chicle o de lo que sea? Ese es ¿saben por qué? Porque tienes, y argumentas toda la razón de por qué. ¿Qué pasa si yo hago más delgado la columna? ¿No se te va a caer? No lo sé. ¿Qué pasa? Y eso abate costos. Okay. Resulta que efectivamente, después de toda tu tesis, se te cae todo el edificio. Está muy bien hecha tu tesis, porque entonces no usen eso, usen otra cosa, no usen el tiempo sobre aquí, esto no sirve, sigamos investigando otra opción. ¿Sí me entiendes? Entonces, tu pregunta está ligada a un problema que consideres fundamental, en el cual no solo tú lo consideras, sino que hay una realidad, y es una pregunta que puede estar diseñada incluso a partir de preguntas de otros. Solo escoge una, esa te va a llevar a una amplitud y deja que te lleve a donde tenga que llevar. A que tu columna es maravillosa, metafóricamente, o sea, el diseño es maravilloso, o no sirve. Y si no sirve, es una estupenda tesis. A mí me gustaría cuestionar o preguntar qué proceso de pensamiento hay para que el arquitecto deje de ser ese individuo que debería conocer en diferentes ramas para dar una respuesta real y por tal estar educado como para poder ser un actor político social en su contexto histórico, y que nos lleve a ser entonces más técnicos. Tiene que ver, por ejemplo, con que la población incrementaba en una manera alarmante, necesitaban sí darle trabajo, posibilidades, conocimientos a mayor número de individuos sobre los que podrían estar realmente preparados, o es un cambio de pensamiento en el que se empieza a creer, por ejemplo, que el individuo ya no debería ser un todólogo, por llamarle de un modo, y se empieza a diseminar el conocimiento en diferentes grupos. ¿Qué podría ser lo que causó que nos alejáramos de esa imagen y nos convirtiéramos en lo que en positivo o negativo podíamos ser ahora?
Vuelvo a las redes, vuelvo a las asociaciones, no hay una sola cosa en concreto, es un fenómeno que es muy interesante incluso poder estudiar. ¿Por qué la disciplina, por qué el mundo del pensamiento arquitectónico está como está ahorita? ¿Por qué se les educa como se les educa? Y volvemos a lo mismo, no hay una razón, es este circuito. En este múltiple circuito que lleva más de 100 años y que ha ido cambiando, al menos dos de las cosas que dijiste sí son parte del circuito. Una es la primera cosa que a mí me pone a pensar es la universidad. ¿Por qué se estudia arquitectura en la universidad? La academia tradicional del siglo XIX era un lugar, la Academia de Arquitectura o de Bellas Artes, era un lugar donde se iba a conocer temas muy específicos de cada una de las artes. O sea, por ejemplo, en el caso del mundo de la pintura, en la academia se enseñaba cómo pintar los textiles de la mejor manera, pero no te enseñaban a pintar, eso lo aprendías en talleres. O sea, eran como temas, lo que hoy llamaríamos temas selectos, eso era lo que hacía la academia. Eso es lo que proporcionaba la Academia de Bellas Artes. Y tenía efectivamente una línea ligada con, bueno, una serie de preceptos o axiomas, o como se le quiera llamar, estético-filosóficos. Pero buena parte del aprendizaje del arquitecto estaba ligado con los talleres, como la manera artesanal antigua, ¿no? Entonces, ¿qué hacen en una universidad? Que como yo decía al inicio, puede ser es un enorme plus, pero ha caído en la línea que también es parte de toda esta estructuración rizomática del conocimiento científico-tecnológico a partir de especialidades y de disciplinas. Y el problema de la arquitectura no es un problema único. O sea, esos dos mundos tienen sus plus y sus contras. O sea, la ultra especialización ha permitido un tipo de conocimiento muy concreto de altísima calidad y necesario. El asunto es que a cambio no se ha generado, no se ha desarrollado otro tipo de conocimiento que todavía unifique de una manera mucho más armónica preguntas en lugar de conocimientos específicos. O sea, no es uno por otro. Y lo que, entre tantas cosas que nos ha llevado a esto, es que son muchas, pero también son políticas educativas. También es una universidad que es pública, en el cual todo mundo entra. Hoy por hoy ser universitario no es especialmente interesante en México, en otros países es un logro. Aquí todo el mundo dice que es universitario. Yo creo que podría haber otras opciones educativas y profesionales que no todas tienen que ser universitarias, porque quien es universitario sí tiene un perfil, no es cualquiera, y el perfil es justamente tener una enorme curiosidad y hambre intelectual. No todo el mundo es un universitario, y sin embargo se abren las aulas cada año a un mundo muy muy grande. Otro asunto es que el problema no es solo de la universidad, el nivel educativo mexicano es muy malo y la manera de educar en México es una manera basada mucho en la memoria y no en la crítica analítica. O sea, son muchas cosas, pero yo creo que hay en todo esto, como creo que en todo, también hay un horizonte individual. Cuando empiezas a ver los problemas a partir de preguntas y no de réplica de métodos, o le ves más complicado el asunto, ves la cartografía al revés, vas necesitando conocimiento y entonces va siendo bastante inútil decir si eres o no arquitecto o lo que sea. Pero yo siempre tengo el asunto que a la gente le gusta ubicarme en algún lado, porque hago muchas cosas. Entonces, aquí empecé diciendo soy arquitecto, no sé qué, voy a otro lado y empecé diciendo soy escritora y en el otro soy historiadora, porque parecía que hay un sistema de conocimiento que necesites, eres arquitecto, ¿no? En cuanto dicen eres arquitecto, lo único que quieren hablar conmigo es de edificios, ¿no? Y no ubican que es irrelevante, no soy ni arquitecto, ni historiadora, ni escritora, es irrelevante. Lo que yo voy buscando son respuestas. Y si dentro de un año me meto en el cine, no decir soy cineasta, ¿qué más da? Lo que estoy buscando son respuestas a preguntas que te van surgiendo en la vida y que tienen que ver con tu postura
política, social, o como le quieran llamar, por muchas cosas. Eso era mucho más claro en su momento en otros mundos. Esto que yo estoy diciendo podría ser como extraño que lo dijera hace 200 años, porque dirían, bueno, es que hay de otra, ¿no? Somos ya el reducto de una mirada cada vez más tecnócrata y cada vez menos analítica. Entonces somos un cúmulo de secciones como si eso fuera un problema. Si nos olvidamos que está seccionado y que todo está detrás de una serie de unas cuantas preguntas que cada quien se hace, entonces encuentras un hilo común y es irrelevante qué haces como arquitecto, qué haces como esto, qué haces como persona. Ese es el asunto, qué haces como persona. Y si te sirve la arquitectura, padre, y si te sirve y si juntas todo y la metes en una licuadora, mejor aún, porque es la pregunta lo que importa. Yo también soy tesista, y ya cuando había iniciado la tesis ya estaba yo decepcionado de los seminarios de titulación, y no precisamente por el contenido, por la manera de llevar los seminarios en nuestra facultad, sino precisamente por la instrucción que tenemos en nuestra universidad. Voy a tratar de ser un poquito más explícito, ¿no? Igual yo provengo de Veracruz, hice un examen de admisión, esperando que la Universidad Nacional fuera lo mejor en la vida. Realmente encontré muchas cosas positivas, otras no tantas, y hace un momento que hiciste la puntualización de que nuestra universidad gradúa cada día más técnicos y menos pensadores, se me hace muy correcta y concuerdo mucho contigo y agradezco que lo hayas compartido. Me moviste un poquito el tapete y lástima que no hayan venido más compañeros de tesis el día de hoy. Sin embargo, quisiera yo externar, más que unas preguntas, mis comentarios, ¿no? Precisamente, comentabas también que nuestra educación o manera de pensar va muy ligada al pensamiento de la vieja Europa o de la nueva Norteamérica, que precisamente tenemos estas ideologías de esas escuelas. Y yo tuve la oportunidad de estudiar un año en Milán, en Italia. Cuando ellos estaban haciendo su tesis, yo estaba únicamente de intercambio, y realmente el nivel, no solo por el producto arquitectónico, sino el nivel de investigación, era tan escueto como el del mejor o el peor taller de nuestra facultad. Es una manera globalizada en la que estamos dejando perder los puntos importantes de la arquitectura, y no solo de la arquitectura, sino de la sociedad, como tú lo planteas. Y muchos compañeros me comentaban, y es que realmente ya la vieja Europa ya murió, ¿no? Ahora estamos inclinados todo el mundo a ver a Estados Unidos. Y ahora todo el mundo está viendo las revistas precisamente norteamericanas de arquitectura, etcétera, etcétera. Yo a lo mejor en muchos puntos no estaba tan de acuerdo con la plática, ahorita ya en otros sí, y precisamente ahorita del objeto arquitectónico, ¿no? En Milán ahorita precisamente que está la Expo Universal, tú te darías un infarto ahí de ver todos los objetos arquitectónicos que se están desarrollando. Y precisamente la semana pasada veía un artículo que lanzó la radio italiana sobre que el pabellón de México era entre los más sobresalientes en el mundo, sobrepasando el de Italia, y siendo de un país el que ha aportado tanto culturalmente, materialmente, ideológicamente. Y veía hace un momento una de las fotos de una de las más bonitas ciudades italianas y me quedaba pensando precisamente a qué nos exhorta el pensar la ideología o la manera de que nos estamos instruyendo en la arquitectura. Y lástima que ahorita se fue la doctora Lourdes, que nos platicaba en su muy buen libro que nació de una tesis de Alberto J. Pani, de cómo él veía si es que la arquitectura es lo importante o el arquitecto es lo importante, porque él era ingeniero. A mí me surgió también esa pregunta y yo te la quería externar, pero ya más o menos voy viendo la respuesta, que a lo mejor pues ninguno de los dos es importante, ¿no? Yo quisiera así agradecerte tu plática, no te conocía, estoy muy contento de lo que me has platicado, pero también quisiera que nos exhortaras, aparte de que ya tenemos un montón de problemas y que somos sensibles a ello, al menos yo creo que en nuestra facultad o en la vida cotidiana tenemos muchas de estas problemáticas, no solo en el sentido arquitectónico, sino que ya estamos siendo un poco perceptibles ante ello. Y bueno, a lo mejor ya nos formulemos las preguntas como venían platicando, pero tú ¿a qué más nos exhortas ahora como estudiantes, que no sabemos mucho, que estamos apenas queriendo salir
a conocer y nos damos en la cuenta de que dentro de 8 días tengo mi entrega final y llevo 4 planos de instalaciones y no puedo más, ¿no? Entonces, ojalá que me pudieras compartir algo. No consideren menos sus experiencias que lo que puede haber años después, ya traen bastante experiencia. Y traen ventajas con respecto a otras generaciones. Tiene que ver, yo creo que lo que a mí me gustaría compartir con ustedes, con algo tan extraño quizás para ustedes que se llaman los ideales. Es extraño hablar de ideales a generaciones que viven el día de hoy y no el de mañana. Yo todavía provengo, y no soy una anciana, de mundos un poco de larga duración, de apuestas a larga duración y de intervención en esas apuestas, no de ser observadores, sino de ser actores. Y lo que yo te puedo decir sobre mi experiencia de vida es que a mí me tocó, y yo creo que a ellas también, un momento extraño del mundo. Y es un momento que cuando uno era pequeño había apuestas. Había apuestas de otros mundos. Había un sentido de que tú eras parte y había algo importante de ti en ese mundo y que no podías ser invisible o invisibilizar. Y que había cosas por las cuales luchar. Eso que se llama ideales. Que tú tenías una responsabilidad que te venía del corazón, de adentro, de las entrañas, para lograr aquello que tú considerabas que era lo adecuado, y no solo para ti. Y cuando uno estaba en eso y entró a esta universidad, y salió de esta universidad, donde todavía hacíamos planos a mano, y ahorita si hubiese sido tú no estaría aquí, estaría histérica haciéndolos en mi casa. Al menos yo fui la última generación que los hizo a mano, porque la siguiente empezó a usar el AutoCAD, ¿no? Pero el AutoCAD también marca todo un momento a nivel del mundo de cambio, de giro, de ruptura, de que eso que te habían enseñado, de repente te cambiaron el rollo, ¿no? Viene un mundo de una hipertecnología increíble. O sea, estas cosas, ¿cuánto tiempo llevan, no? Las famosas redes sociales, eso no llevan ni 10 años. El primer celular fue hace 30 años, ¿no? Cosas de este tamaño. Empieza a ver como toda esa línea, pero también empieza a haber cambios geopolíticos del mundo, de apuestas, y la idea de ideal se empieza pues no sé, a transformar, cambiar, qué sé yo. Y empieza esto que tú dices, el individualismo, como si nunca hubiera sido individualista el asunto, ¿no? Pero empieza este otro lenguaje. Este otro lenguaje. Y yo creo que al menos a mí como generación, mi generación, le toca sobrevivir a esto. Y entonces lo que yo he estado aquí plasmando son lo que queda de un mundo que no tenía por qué plasmarse porque se lo creía, porque lo sabía, porque ese era el asunto. Y que de repente en 20 años, 30 años, se perdió esa idea. Se perdió esa idea y lo que priva son búsquedas de otra naturaleza, búsquedas de lo inmediato, del hoy, del marketing, de la marca, de la creación de lo individual para lo individual, de un montón de cosas. Digo, esto estoy hablando de un cachito de unas cosas muy grandes, ¿no? En una parte del mundo, porque en el otro las cosas siguen igual de mal o peor, ¿no? Entonces, yo lo que siento es que son generaciones, las posteriores, muy de técnicos que resuelven problemas, técnicos, ¿no? Pero no que se cuestionan más allá de lo del hoy y de mañana, sino qué hay adelante, qué hay contigo ahí adelante.
Hay una frase que en esta semana oí y que me dice, no estoy equivocada, cuando una chica que está haciendo una tesis me dice que el problema es que no encuentra problemas, ¿no? Ese es el problema. O sea, yo aquí me puedo parar y ¿en dónde empezamos? Como de qué problema quieres, ¿no? Porque para mí, lo que a mí me angustia es el exceso de problemas que se ha generado en este mundo. Entonces, creo que es muy, muy claro lo que está ocurriendo. O sea, es que yo no entiendo cómo hacer una tesis porque me dicen que tengo que elaborar, o sea, sobre un problema, pero ¿qué problema? ¿El problema de cómo voy a hacer mi tesis? No, ese no es el problema. El problema es otro. Búscate un problema. Y se buscan problemas teóricos. No, salte a la calle. Vete a la cafetería y nomás haz así y busca el problema. Y no es teórico. Busca ese problema. Y luego volvemos a las preguntas. Entonces, es difícil, para mí es difícil explicarlo porque es sorprendente la falta de… Traen ustedes como que, híjole, no sé, como lentes oscuros, empañados de algo, que es como esta receptividad a la mediana, larga duración de las cosas, del entorno, ¿no? Entonces, yo eso lo querría compartir, es sensibilícense. Tener una acción política no significa subir en redes y decir yo soy Shahli. Tampoco significa del todo vete a hacer una marcha 8 días. No, es algo mucho más, de vida, es algo mucho decir, tengo X años en este planeta, ¿no? Y tengo un perfil disciplinario de arquitecto, no sé qué, pero soy fundamentalmente una persona con una postura, con una razón de estar en este planeta y una postura ética y una postura activa. O sea, no es permitible, no se vale que una institución como esta, con esta infraestructura, con esta maravilla, egresados de la UNAM tengan la cara de decir, realmente no los oímos, realmente no nos importa y realmente no sabemos ni de qué nos hablan, ¿ok? Y yo me comprometo de aquí a acá. Y siento que ya lo que me interesa es traer una especie de star system de última, ¿no? Porque ni siquiera es la grande. Eso es lo que no se vale, creo yo. Se vale ser mal arquitecto, pésimo arquitecto, bueno, lo que no se vale es no tener una ética como persona hacia tu entorno y suponer que todo va dirigido hacia ti y tu famosa creación. ¿Qué es más importante, ser arquitecto o la arquitectura? Sabes que ninguna. O sea, honestamente, nosotros no construimos mundos por ser arquitectos. Participamos del mundo por ser personas, no por ser arquitectos. Nuestra herramienta es la arquitectura, pero somos primero personas. Y eso es algo que al menos es lo que uno ubicaba como ideales. Tenía unos ideales y entonces tú actuabas en relación a esos. Entonces, efectivamente, tú vas a congresos o rollos y lo que hacen es el recetario de alguien. Esto no solamente es de los alumnos, es decir, esto se traduce también en maestros que también repiten fórmulas, etcétera. Pero yo creo que la idea del recetario es fundamental y ahí es el problema. Creo que hay un miedo a la incertidumbre. O sea, en el grupo de mapeo colectivo que tengo con mis chicos, lo interesante es cómo sé que hacen el esfuerzo en tolerar al no sé qué sigue, ¿no? O sea, estamos haciendo un mapeo, estrategias, rollo, y me dicen, bueno, ¿y ahora qué? Y todo el tiempo es el ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿No? Así como, pues ¿y ahora qué? No sé. Ahora me voy a poner a pensar como por dónde. Y yo sé que eso les ocasiona así como taquicardia, ¿no? O sea, porque quieren que tenga la respuesta, porque en realidad todo el mundo está acostumbrado desde la primaria a que alguien que tiene la respuesta, que lo que tú te aprendes es la pregunta que te hacen y la respuesta, pero nunca piensas que ni la pregunta ni la respuesta pueden ser irrelevantes y que puede haber otras preguntas y otras respuestas y lo que tienes ante ti enfrente es la incertidumbre y que esa incertidumbre es lo que acicata la curiosidad
y que bajo mi punto de vista, y al menos creo que es un perfil prototípico de los investigadores y de los gente de la academia, etcétera, es que justamente esa curiosidad es la que te da la vida, que eso es lo que te hace día con día ir adelante en la vida, que es hambre, es sed, es neurosis de curiosidad si quieren, pero es ¿qué hay detrás de esa montaña? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Cómo llego? Y ya que llegas dices, ¿qué hay detrás de la otra? Y que eso es lo que te va dando la vida, ¿no? En cambio es como que te quedas adelante diciendo, me dijeron que la montaña es verde, no la veo, pero yo lo creo, sigamos otra cosa. Entonces, un poco juntando eso, o sea, es aventura, es una aventura, es un deseo de aventura, ¿no? Y sí, yo creo que estamos mal, maestros y alumnos, estamos ahí haciendo una cosita, pero bueno, se puede cambiar, claro que sí. Gracias a ustedes por su paciencia. Pues le agradecemos a la doctora Johanna, digo, creo que ha estado muy interesante y pues yo los exhorto a todos a que no se queden en su cuadrito, creo que va en mucho la conversación en ese sentido, ¿no? O sea, que se hagan preguntas y sobre todo que se sorprendan, déjense sorprender, chavos. Creo que eso es algo muy importante, ¿no? Y hoy si salen de aquí más de 20 sorprendidos, los que vinieron con una nueva pregunta, con una nueva inquietud, pues ya valió la pena, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental. Le vamos a entregar a la doctora Johanna un reconocimiento. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Arquitectura, otorga el presente reconocimiento a la doctora Johanna Lozoya Meques del Laboratorio Ciudad y Emociones por su participación en la conferencia Investigaciones, Creatividad, 5 puntos que todo tesista en arquitectura debe saber, dentro del marco del programa Miércoles FA. Por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, 13 de mayo de 2015, y la firma el arquitecto Marcos Massari. Y también unos obsequios. Muchas gracias a todos. Y no sé si este es el